Muy buenos días, paz y amor, hermanos, amigos y radio oyentes de este canal que, como siempre digo, tanto edifica y tanto bien hace a todo aquel que lo escucha. Mi nombre es Diego Martín y como cada jueves, desde esta bella tierra como es Irlanda, tengo la bendición y el privilegio de poder compartir con todos ustedes un pensamiento que a modo de devocional espero que pueda llegar a cada uno de vuestros corazones y sea de mucha bendición. Como siempre, desde la atalaya, como vocero de parte de Dios, trayendo mensajes, voces, gritos que nos avisan de los peligros que vienen, de los peligros que ya están entre nosotros, de aquello que ya han anidado en nosotros y alertando, porque puede que ya algunos llamen a lo malo bueno y a lo bueno malo. Mirad, hoy en día miras hacia Europa del Este y vemos guerra. Miras hacia Israel, Oriente Medio, y vemos guerras. Varias guerras, una declarada y otras escalando poco a poco. Miras hacia Oriente y entre las dos Coreas, tensiones. En China, entre China y Taiwán, también una situación muy delicada. Miras a América Latina y revueltas, delincuencia, bandas. Miras a países en teoría pacíficos o modernos como el nuestro. Miras a Europa, a Estados Unidos, y la delincuencia campa a sus anchas. ¿Verdad que la cosa está mal? Bueno, y si miramos a África y a otros países vemos cómo niños mueren de hambre, cómo las catástrofes naturales hacen daño y la gente muere, sufre. Y en este contexto siempre llega el que se pregunta, ¿qué tiene que decir Dios al respecto? Hoy desde la atalaya traigo un mensaje con una base bíblica, con el que pretendo dar unas notas, unos conceptos que te pueden ayudar para entender algo que muchas veces nos cuesta entender. Y al mismo tiempo espero que pueda servirte para poder contestar a aquellas personas que usan lo que vamos a hablar para confrontar a los cristianos. Bueno, no quiero dar más rodeos. ¿No os ha pasado que alguna vez alguien te ha dicho que ¿por qué si Dios es tan bueno permite que haya mal en este mundo? ¿Verdad? Estoy seguro que muchos no sabrían contestar a esta cuestión. No sabrían porque no saben qué decir o porque quizás muchos pensáis de la misma manera. Quizás muchos tengáis esa duda. Nosotros sabemos que Dios no solo ha creado todo, no solo Dios es soberano de todo, sino que sabemos que Dios participa en todas las cosas, lo que llamamos providencia. Si el mundo sigue en marcha es porque Dios quiere, Dios lo sostiene. Nada sucede fuera de la providencia de Dios. Y muchos que pueden entender esto se descolocan cuando ven que en el mundo hay tanto sufrimiento, tanta maldad, tantas cosas graves y horribles. Y uno puede llegar a decir, pero bueno, si Dios es bueno, Dios no permitiría estas cosas. Muchas veces somos muy poco sabios y relacionamos muy rápidamente a Dios con el mal, o con las cosas a las que nosotros llamamos mal. Hoy quería empezar tomando una cita de Isaías 45, capítulo 45, versículos 6 y 7, la versión de la Biblia Dios habla hoy, y dice, para que sepan todos de oriente a occidente, que fuera de mí no hay ningún otro. Yo soy el Señor, no hay otro. Yo creo la luz y la oscuridad. Produzco el bienestar y la desgracia. Yo, el Señor, hago todas estas cosas. Vaya, y nos llama la atención como Dios, que es bueno, produce el bienestar. Pero también dice que Él, que sigue siendo bueno, también produce desgracia. Y es ahí donde nuestro corazón puede entrar en conflicto. Y es ahí donde usualmente llegan personas a hablar sobre este hecho. Hay muchas personas que usan este hecho para confrontarnos a los creyentes. Si Dios es bueno, ¿por qué permite el mal? Y normalmente esto lo hacen personas que no son creyentes, son personas ateas. Y digo no creyentes porque no debería ser este uno de los pensamientos que tengamos los cristianos en nuestra mente. Si se te pasa por la cabeza o si se te ha pasado por la cabeza, escucha bien este mensaje desde la atalaya, para que no hagas como hacen los ateos que quieren hacer a Dios parecer contradictorio. Porque si es bueno, Dios no debería permitir el mal, y si permite el mal entonces no es bueno. Este argumento es usado para atacar nuestra fe, y desde la atalaya hoy quiero levantar la voz para defendernos de este argumento, y para ello voy a usar un ejemplo de la Biblia para demostrar cómo Dios no solo permite que pasen cosas malas, sino que además participa en ellas de una manera activa. Pero bueno, antes de que te eches las manos a la cabeza, déjame decirte que para entender esto debes saber dos cosas muy claras.
A ver, hemos leído que Dios produce el bienestar y la alegría. Y Dios sigue siendo bueno, sigue siendo amor. En primer lugar, los ateos no deberían tener ningún problema con esto, porque en su universo, en su manera de entender la vida, en su vida, todo es relativo, donde no existe el bien y donde no existe el mal. Mirad, hace un tiempo en una entrevista a unos ateos se les preguntaba sobre la infidelidad, si esto estaba bien o mal. Y bueno, unos decían que estaba bien y otros decían que estaba mal. Se les preguntó sobre otra cosa y lo mismo, unos decían que estaba bien, otros que estaba mal. Sin embargo, se les preguntó también por el abuso de niños. Y bueno, todos dijeron que eso estaba mal. Entonces, la pregunta es, ¿qué o quién define que está bien o mal? Y esto es importante para nosotros también, porque ¿de dónde sale nuestro concepto de qué está bien y qué está mal? Porque si se quita a Dios de la ecuación, no hay bien ni mal, y por lo tanto no debería haber problemas de que se secuestren niños o lo que sea. ¿Verdad? Mirad, los cristianos sí tenemos una vara de medir, los cristianos sí tenemos esa vara de medir, el bien y el mal, porque Dios ha revelado lo que es bueno y lo que es malo. Quiero suponer que entre todos los creyentes todos tenemos la misma seguridad de que es bueno y es malo, y bueno, esto aunque quizás es mucho suponer, porque quizás en unos temas lo tenemos muy claro, pero cuando hablamos de dinero, de trabajo, de éxito, etcétera, quizás ahí no hay tanto consenso, ¿verdad? Pero bueno, esto es otro tema. Siguiendo con lo de antes. Siguiendo el tema, quiero que entiendas que la diferencia entre cómo ven el mal los ateos a cómo lo vemos los cristianos es que nosotros llegamos a la conclusión que detrás de lo que es malo tiene que haber un propósito. Esta es la forma más sencilla de entender esto. Mirad, quiero que tomes notas de estos 3 principios importantes. La Biblia nunca culpa a Dios del mal. El segundo es que la Biblia nunca muestra que Dios se complazca del mal. Y la Biblia culpa del mal siempre al hombre. Los creyentes debemos de entender esto. Y cuando estamos ante algo malo, ante una guerra, ante un delito, ante un abuso, nunca miremos hacia arriba culpando a Dios, sino que sabemos de quién viene el mal, quién tiene la culpa. Es el hombre. El malo es el hombre, porque nosotros sí sabemos de dónde viene ese mal. Y no es de Dios, somos nosotros. La Biblia siempre coloca al hombre como culpable en sus acciones y en sus consecuencias. Y bueno, entiendo que esto es un misterio para encajar, ¿no? Todas estas verdades son difíciles de encajar, pero hermano y hermana, escúchame, guarda esta palabra, porque aunque sea un misterio, es verdad. De todas formas, si nos fijamos en un ejemplo muy conocido de la Biblia, espero que puedas entender cómo Dios produce el bienestar y cómo Dios produce también el malestar, la catástrofe. Como en la Biblia el hombre aparece haciendo el mal y al mismo tiempo Dios también participa en esa misma escena. Y quiero llevaros a la historia de José. Todos conocéis a José, ¿verdad? No la voy a leer, pero voy a ir nombrando ciertos versículos para que podamos entender dónde Dios participa muchas veces en esto que, bueno, puede parecer contradictorio de que Dios participa también en el mal. Génesis 37:4. Pero al darse cuenta sus hermanos de que su padre lo quería más que a todos ellos, llegaron a odiarlo. Ni siquiera le saludaban. ¿Quién odiaba a José? No era Dios, eran los hermanos. El odio no estaba en Dios, estaba en el corazón de los hermanos. ¿Dónde estaba el corazón malvado? ¿Dónde empieza el mal a cocinarse? Todos los hermanos de José. El siguiente versículo dice, una vez José tuvo un sueño y se lo contó a sus hermanos, pero ellos lo odiaron más todavía. Podemos ver que los hermanos no solo lo odiaban, sino que ese odio se hizo cada vez más fuerte, más intenso. Génesis 37:11. Y sus hermanos le tenían envidia, pero su padre pensaba mucho en este asunto. ¿Os dais cuenta de la historia? Primero los hermanos tienen odio, luego ese odio se intensifica, además se les suma la envidia y al final, como leemos en el versículo 20, entonces ya deciden matarlo y arrojarlo a un pozo, mentir al padre. ¿Quién estaba haciendo todo el mal, todo lo malo? Los hermanos, que acabaron vendiéndolo como esclavo a unos mercaderes. Está claro que todo lo maquinaron los hombres, los hermanos. Pero si llegamos al capítulo 45, en el versículo 5 dice, pero por favor no se aflijan, ni se enojen con ustedes mismos por haberme vendido, pues Dios me mandó antes que a ustedes para salvar vidas. Esto lo decía José a sus hermanos. No sé si os dais cuenta, a pesar de que los hermanos empezaron todo, José no les dice que por culpa de ellos él estaba allí, sino que dice que Dios le envió antes que a ellos. José dice que quien le trajo allí fue Dios. Aprovechó el odio, aprovechó la envidia, la maldad de los hermanos para hacer lo que Dios quería hacer.
El mal fue de los hermanos de José, pero Dios estaba permitiéndolo para un propósito, como dijo José, para preservar la vida de mucha gente. No sé si podéis entender esto ahora. El mal de los hermanos Dios lo tornó en bien, porque estaba dentro de su propósito. Si solo te fijas en el punto de vista de los hermanos o incluso del mismo José, todo era una desgracia, el dolor del padre, el plan de asesinar, el odio, la envidia, el venderlo como esclavo. No sé qué sería peor, la muerte o vivir como esclavo en esa época. Pero desde el punto de vista de Dios, se preservó la vida de mucha gente y solamente José parecía entenderlo. Pero eso no es raro que hoy en día muy pocos puedan entender, que detrás de todo lo que vemos como malo hay un propósito más elevado y de bendición. José nunca hubiera ido por su propio paso a Egipto, ni por asomo llegar a ser el hombre más poderoso detrás de Faraón. Dios, para un propósito muy bueno, usó el mal. Dios es tan santo que no solo tiene potestad ante lo bueno, que tiene el dominio de lo que es malo. Esta es la confianza que debemos tener los creyentes, y es la confianza que debemos transmitir a aquellos que intentan confrontar nuestra fe con argumentos como con el que hemos empezado este mensaje, ¿no? De que si Dios es tan bueno, ¿por qué permite el mal? Dios no se complace del mal, hermanos. Dios no es un Dios macabro que disfruta de las perversidades. Dios siempre tiene un plan mejor. Quizás alguien puede preguntarse ¿y por qué Dios no lo impide? Y así podríamos ir desde el punto de vista emocional a preguntar. Pero escucha esto, hermano y hermana. No tenemos todas las respuestas. Muchas respuestas las tenemos por revelación en su palabra. Sabemos que todo obra para bien. Cuando vemos la revelación de las historias que leemos en la Biblia, pero las historias que estamos viviendo aún hoy no han sido reveladas. ¿Por qué muere gente en Ucrania? ¿Por qué están pasando cosas tan tremendas hoy en Israel? No lo sabemos, pero tenemos la confianza que detrás del mal que está haciendo el hombre, por orgullo, por envidias, por avaricia, por odio, seguro que Dios está en la escena. Dios siempre está en la escena. Y en su momento, muchas vidas se preservarán, estoy seguro. Y lo más importante, muchos serán salvos. Lo entenderemos el día que estemos en su gloria. Ahora confiamos y vivimos en fe. Detrás de una persona que ahora ves feliz, casada, con su familia, quizás pueda haber una historia de abuso en su infancia, pero ahora vive bajo la voluntad de Dios y con la seguridad de ser salva, dando frutos dignos del Espíritu. Por eso, hermanos, si alguien os pregunta ¿por qué si Dios existe permite el mal en el mundo? Ya sabes que puedes contestar. Dios tiene un propósito detrás del mal que hay en el mundo por culpa del hombre. Y Dios es tan bueno que de ese mal siempre tornará y vendrá un bien mayor. Desde aquí, desde la atalaya, le pido a Dios que nunca nos falte la fe y la confianza de saber que todo forma parte del amor de Dios para nuestra vida. Dios te bendiga.